Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con la clase de mecánica del sólido 2 del primer semestre del 2022 y vamos a ver el tema 3. Ok. Uy, creo que ese es el 4. Ah, sí. Me embarqué por el 3. Tema 4. Tiene razón. Entonces vamos a devolvernos. Y tema 3 aquí. Ahora sí. Gracias, gracias. Ve. A mí sí me gusta que estén atentos. Ok. Y igual, ¿verdad? Yo no les voy a estar viendo. Entonces ustedes con toda la confianza del mundo, si no entienden algo, ¿verdad? Quieren interrumpir con toda la tranquilidad. Ok, el tema 3 es un tema que prácticamente ustedes ya han visto en mecánica 1 con transformación de momentos de inercia y en sólidos 1 con transformación de esfuerzos. Aquí el tema de la transformación de deformaciones es muy similar a los cursos de meca 1 y sólidos 1, pero con deformaciones. Ya ustedes están familiarizados con círculo de Moore. Entonces, ustedes van a ver que no va a ser tan complicado. ¿Qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver la transformación de deformación plana. Por ahí vamos a empezar. Vamos a ver círculo de Moore para deformación plana. Y el análisis tridimensional de la deformación. Y un anexo bonito, ¿verdad? Una parte bonita que a mí me gusta mucho, porque ya es más aplicado a lo que es realmente la ingeniería, que probablemente muchos de nosotros en algún momento lo hemos usado o lo vayamos a usar, que son las galgas de deformación. Bueno, en el caso de sólidos unos hay un laboratorio donde se usan galgas de deformación. Es muy práctico, muy conveniente. Y después vamos a ver las rosetas de deformación. Ok, dentro de la transformación de deformación plana vamos a decir, o vamos a considerar, no a decir, vamos a considerar eh, un elemento, llamémoslo, no sé, una parte de una estructura, de una máquina, ¿ok? Que tiene o está soportada, o está soportando, más bien, está soportando fuerzas, pero esas fuerzas que está soportando las hace en un plano. Ok, entonces vamos a considerar el plano XY. En el plano XY solo vamos a tener fuerzas a lo largo del eje X y fuerza a lo largo del eje Y, en una o en otra dirección, no importa. Si nosotros analizamos todas esas fuerzas que se producen en ese elemento, vamos a ver que estamos generando tensión, compresión, dependiendo de la dirección, en X, en y también vamos a generar cortantes. Todo eso nos va a producir deformaciones. ¿Qué deformaciones vamos a tener? Bueno, vamos a tener deformaciones. Obviamente, si tenemos fuerzas a lo largo del eje X, vamos a tener deformaciones a lo largo del eje X. Y si tengo fuerzas a lo largo del eje Y, pues obvio, vamos a tener deformaciones a lo largo del eje Y. Eso ustedes lo vieron o lo habíamos visto en sólidos 1. Ahora, si considero fuerzas cortantes, entonces voy a tener deformación, ¿verdad? Cortante. Recuerden que la deformación a lo largo del eje X y Y se mide en micras y la deformación acortante se mide en radianes. Bueno, también en micras, pero es un ángulo, ¿verdad? Es un ángulo, es una deformación angular que estamos generando. Bueno, como estamos en el plano, solo vamos a considerar esas deformaciones. La deformación unitaria en X, la deformación unitaria en Y la deformación cortante en el plano XY. Las demás deformaciones las vamos a considerar que son iguales a 0. Ok, vamos a ver.
Una parte muy importante de acá, de la transformación de la deformación, es precisamente analizar un elemento, vamos, un elemento Q unitario en el plano XY. Entonces, vamos a ver. Recordemos que teníamos fuerzas a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y. Vamos a tener un cambio de longitud, por decirlo así, vamos a tener un cambio de longitud a lo largo del eje Y. Entonces, a lo largo del eje Y vamos a tener un cambio de longitud, o sea, un delta S. La unidad, porque estamos considerando un elemento unitario, la unidad y una pequeña deformación. Esta deformación, como les digo, puede ser tensión o compresión, ¿verdad? Eso puede ser que estemos estirando, estemos comprimiendo. Y a lo largo del eje X también. Entonces tenemos un cambio de longitud. Y debido a las fuerzas cortantes tenemos una deformación que esa la vamos a expresar en términos de radianes. Recuerden que pi medios son 90 grados. Entonces pi medios menos, porque este ángulo se me cierra, menos una deformación angular por cortante o una deformación cortante. Y en la otra esquina, lo que aquí se me cierra, de este otro lado se tiene que abrir en la misma medida. Entonces voy a tener pi más la deformación por cortante. Ahora, analizar la transformación es lo que a nosotros nos interesa, ¿verdad? Vamos a analizar esa transformación. ¿Qué significa analizar esa transformación? Bueno, es, por decirlo así, es como llevarnos esas deformaciones a unos planos X', Y'. ¿Por qué? En un plano X', Y', porque puede ser que la estructura tenga algún tipo de inclinación o los esfuerzos o las cargas que esté aplicando estén también inclinadas. Ok. Una de las consideraciones importantes que vamos a ver nosotros o tenemos que ver es la deformación que va a depender del ángulo zeta con lo que esos ejes X', Y' van a girar con respecto a los ejes X y Y. Entonces vamos a tener una ecuación que se va a expresar así, de esta manera. La deformación, ¿verdad? Es como una función que va a depender del ángulo zeta, va a ser la deformación unitaria en X por el coseno al cuadrado de zeta, más la deformación unitaria en Y por el seno al cuadrado de zeta, más la deformación acortante por el seno de zeta por el cos de zeta. Esta parte va a ser muy importante más adelante cuando consideremos las rosetas de deformación. Ahorita, por fórmula, simplemente la vamos a tener ahí, por fórmula. Ok, es una deformación que vamos a tener, o vamos a, pues, sí, es una ecuación que vamos a tener ahí, dependiendo del ángulo de inclinación. Pero cuando veamos rosetas, vamos a ver esta parte, la deformación a lo largo del eje OB. Eso es importante. Bueno, más adelante se los voy a explicar un poquito más a detalle, principalmente cuando esa deformación se va a dar a un ángulo de 45. Entonces la deformación a lo largo del eje OB. Ok, esa deformación va a estar directamente relacionada porque a 45 grados vamos a tener unas cositas bonitas ahí interesantes. Después lo vamos a ver. ¿Cómo podemos calcular o cómo podemos reducir estas fórmulas cuando zeta es 45? Entonces lo reducimos a una expresión mucho más sencilla. Y de ahí podemos, por decirlo así, descomponer, devolvernos y obtener la deformación acortante sobre ese eje. Aquí todavía no vamos a poner la expresión, es simplemente 2 veces la deformación a lo largo del eje OB. Esto lo vamos a ver después, qué es lo que significa la deformación a lo largo del eje OB. Simplemente esta ecuación es como Profe, un despeje de la anterior. ¿Sí, señor? perdón que te interrumpa, solo es que no sé qué es, cuál es el eje OB. Ah, no, no, es que ahorita no lo vamos a ver. El eje OB es un eje que vamos a trazar nosotros desde el origen sobre una línea B. Ah, ok. Ok, ya Ok. cuando veamos rosetas de deformación ahí ya lo vamos a ver un poquito más enfocado. Ok. Pero es interesante.
cuando el eje OB tiene 45 grados. Ya después vamos a ver cómo expresar esta formación a lo largo del eje OB, ¿verdad? Porque tiene su formulita y cómo se expresa aquí. No es nada complicado. Es una ecuación sencilla. Ok, ahora no vamos a entrar en detalle. A mí no me gusta como hacer toda una clase y decir que haciendo un montón de cosas llegamos a estas ecuaciones. No, ustedes nada más la van a tener ahí pendientes. Voy a poner aquí. Esta ecuación, bueno, estas tres ecuaciones. Ustedes la pueden utilizar para encontrar la deformación unitaria en el eje X', simplemente conociendo cuáles son las deformaciones unitarias en los ejes XY y el ángulo con que el eje X' rotó. Entonces, es una transformación muy sencilla. Es simplemente de aplicar esas tres fórmulas. Vamos a tener, por decirlo así, variables importantes. Vamos a tener la deformación en X, la deformación en Y, la deformación acortante. Esos son datos que yo puedo obtener y el ángulo de rotación. A partir de esos datos y con estas fórmulas puedo encontrar la deformación relacionada a el eje X' o al eje Y' o a la deformación por cortante X', Y'. Ok, esas son fórmulas. Esas son fórmulas que ustedes pueden aplicar y pueden encontrar estos valores. Ok. Bueno, esas ecuaciones que les acabo de explicar es para encontrar las deformaciones en los ejes X', Y', rotados un ángulo θ. Bueno, ese es el análisis, por decirlo así. Las ecuaciones anteriores, por decirlo así, estas ecuaciones es el análisis que se me hizo el puntero aquí. Estas ecuaciones que están acá es el análisis analítico. Círculo de humor es un análisis gráfico, muy práctico, muy conveniente, principalmente cuando nosotros vamos a ver las rotaciones de los ejes X', Y'. Como les digo, ya es algo que ustedes tienen ahí, ya conocen un poco el círculo de Moore, entonces no se les va a hacer muy complicada o no se les va a complicar mucho entender este tema. Cualquier cosita, pues repasen ahí rápidamente lo que se vio en Meca 1 y en Sólidos 1. En el círculo de Moore, lo que vamos a tener es un análisis gráfico. Hay que dibujar una escala ahí, ¿verdad? Unos ejes. El eje horizontal, el eje X, va a representar la deformación unitaria tanto del eje X como del eje Y. Y el eje vertical va a representar la deformación acortante. Solo aquí hay un pequeño cambio. Aquí nada más hay que tener cuidado que la deformación acortante es un medio. Recuerden que cuando, por lo menos en Sólidos 1, cuando veíamos aquí, el esfuerzo cortante era esfuerzo cortante normal. Aquí vamos a trabajar un medio de la deformación acortante. ¿Ok? Nosotros empezamos definiendo una coordenada, la coordenada X, un punto, por decirlo así, y otra coordenada, otro punto, que es la coordenada Y. Entonces, estas formulitas ustedes se las van a aprender ahí, la van a tener. El punto X, este puntito, esta coordenada, va a ser la deformación unitaria en X menos, y aquí es importante el signo menos, menos un medio de la deformación acortante. Y ya obtienen este punto, esta coordenada. El punto Y, esta otra coordenada, es muy similar. La deformación unitaria en Y más un medio de la deformación acortante.
Estos dos puntos se unen porque como es un análisis gráfico, la idea es primero hacerlo como por partes, uno de estos dos puntos por una línea recta, y la intersección me va a dar o nos da el centro del círculo. A partir de aquí nosotros abrimos, cogemos un compás, por ejemplo, ponemos en el punto de intersección, en el punto C, la punta de acero, el lápiz, la abrimos al punto X, la abrimos al punto Y, tiene que ser la misma distancia, ¿ok? Y trazamos un círculo. Eso era, bueno, eso era, no, perdón, esto es círculo de Moore, ¿ok? ¿Qué teníamos en el círculo de Moore? A ver si ustedes se acuerdan. En el círculo de Moore, en este punto, tengo, si ustedes lo ven en la gráfica, tengo el punto más alejado. Entonces aquí tengo la deformación, digamos, máxima o principal. Y este otro punto, donde la circunferencia corta al eje horizontal, tengo una deformación pequeña, ¿verdad? Que es, o sea, mínima, o tengo una deformación principal. ¿De acuerdo? Ahora, también se pueden usar fórmulas, ya que esto los puedo representar a partir de ciertos valores. El punto C lo puedo representar como por decirlo así, el valor medio entre la deformación en X y la deformación en Y. Entonces puedo decir que el punto o la deformación promedio, el punto C es la deformación en X más la deformación en Y dividido entre 2. Ok, ustedes se acuerdan, es muy parecido a Soleus 1. Y el radio por una ecuación ahí. Aquí tienen que tener cuidado con el signo menos. Ok, tienen que tener cuidado con el signo menos. Entonces la deformación en X menos la deformación en Y entre 2 elevado al cuadrado. Y la deformación cortante medios al cuadrado. Eso les va a dar el valor del radio del círculo. Entonces, vean qué interesante. La círculo de Moore, yo lo puedo, por decirlo así, lo puedo hacer tanto gráfico como analíticamente. Yo les recomiendo usar los dos, ¿verdad? Usar los dos. Ustedes pueden hacer un dibujito ahí, más o menos, no necesariamente tiene que estar a escala. Si está a escala, perfecto. Y si no, pues no hay ningún problema. ¿Qué vamos a representar del círculo de Moore? ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver. El punto máximo, el más alejado, el punto A, este punto que está aquí, el punto A, yo lo voy a representar como la deformación máxima o un eje principal. La deformación máxima va a ser el valor C más el radio del círculo. Entonces también lo puedo expresar con una ecuación. Entonces la deformación máxima o el eje principal es el E promedio o el valor de C más R. Y el otro valor importante que vamos a tener es el punto B, que es el que está más cercano al origen. Aquí arriba, el punto B, que sería la deformación mínima. La deformación mínima va a ser el E promedio, el valor de C, menos el radio. Entonces tengo dos, por decirlo así, dos formulitas que puedo utilizar tanto gráficamente como analíticamente. Como les digo, combinen los dos, hacen un dibujito y aplican las ecuaciones. Ok, entonces vean qué sencillo. Tienen la deformación máxima y la deformación mínima. Esos son los ejes principales. Ahora, esta línea que se trazó uniendo el punto X y el punto Y nos va a definir la orientación del eje principal. Recuerden que dentro del círculo de Moore los ángulos son dobles. Entonces, si ustedes van a ver aquí, el ángulo principal está multiplicado por 2. 2 veces el ángulo principal. También lo podemos sacar por fórmula. Entonces, la tangente 2 veces el ángulo principal es igual a la deformación cortante dividido entre la deformación en X menos la deformación en Y. ¿Ok? Y de aquí podemos sacar el ángulo principal.
Una manera muy práctica de ver la orientación o el signo del eje es ver cómo tendría que rotar esta línea, la línea XY, cómo tengo que hacerla rotar para que coincida con la horizontal. Entonces, si ustedes ven, la rotación va contraria a las manecillas del reloj. Entonces, si la rotación va contraria a las manecillas del reloj, ¿cómo sería el ángulo? Positivo. Correcto. En buena teoría se supone que también aplicando la fórmula, pues también les daría positivo. Ok, eso es círculo de Moore aplicado a deformaciones. Como les digo, lo pueden hacer tanto gráfico como analíticamente. Bueno, esos son dos, ¿verdad? Bueno, son tres. Aquí tengo el eje, la deformación mínima, la deformación máxima, el radio y otro dato que me interesa es encontrar el esfuerzo cortante, la deformación cortante máxima en el plano, que es medir la altura a lo largo del eje vertical. Pero ojo, aquí también hay que tener cuidado, porque recuerden que en el eje vertical es un medio de la deformación cortante. Entonces aquí también tiene que ser un medio de la deformación cortante máxima en el plano. O sea, no se les olvide también este valorcito, un medio. Ok, entonces esa deformación máxima también la puedo calcular a partir de la relación con el radio. Entonces la deformación máxima por cortante es igual 2 veces el radio. Es cuestión de despejar, ¿verdad? Porque ojo que esta altura tiene que ser igual al radio. Entonces lo que hacemos es que el 2 que está aquí pasa a multiplicar. Bueno, eso es círculo de Moore. ¿Preguntas hasta acá, chicos? Uy, perdón. ¿Preguntas hasta acá? Por ahora creo que bien. Ok, Puedo decir gracias. por pura curiosidad, porque se trabaja con la mitad de la deformación cortante máxima. Sí, aquí, Gregory, yo no sé por qué trabajan con un medio, pero aquí es con un medio. Entonces es lo que tienen que tener ahí nada más claro, ¿verdad? Cuando vayan a graficar acá, tienen un medio de la deformación acortante. Pero Ok. Bueno, vamos a continuar. El análisis tridimensional es como lo más complicadillo, pero en realidad no es tan complicado, porque uno puede hacer un análisis tridimensional muy, muy fácil con análisis gráficos. El análisis tridimensional consiste en como ir viendo, por decirlo así, ir viendo la deformación en un plano, ¿ok? Después vemos la deformación en otro plano para ir generando tres ejes principales. Eso es. Ok, gráficamente es mucho más sencillo. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a ver. Por ejemplo, yo tengo unos valores para deformación en un plano, hago mi análisis y voy a obtener un círculo. Voy a tener el círculo AB, digamos en el plano XY. Analizo otra deformación en el plano YZ, por ejemplo, por decir en el plano YZ, y en el plano YZ voy a tener el círculo BC. El análisis gráfico me va a ayudar a simplificar mucho. ¿Por qué? Porque yo lo primero que hago es obtener dos círculos. Entonces obtengo el círculo AB, después el círculo BC. Y ya no tengo que hacer el otro análisis. Simplemente por un análisis gráfico voy a saber que estos dos círculos van a estar circunscritos en un círculo AC. Eso es una manera bastante práctica, ¿verdad? Verlo así. En el análisis tridimensional, lo que yo voy a buscar es la deformación máxima, o sea, el punto más alejado, el valor máximo, y el punto más cercano, ¿verdad? El valor mínimo.
sea, la deformación mínima y la deformación máxima. Y el esfuerzo o la deformación cortante máxima. Esos son los tres valores que yo voy a obtener en el análisis tridimensional. Ahora, no siempre el análisis tridimensional tiene esta forma. Recuerden que este círculo puede desplazarse a lo largo del eje horizontal. Puede ser que el punto C quede en el origen o con un valor negativo, que el punto B quede en el origen. O sea, las posibilidades es que ustedes vean este círculo desplazado a lo largo de la horizontal. Ok, ¿qué casos vamos a tener? Bueno, vamos a tener varios casos. Como les digo, no siempre va a ser así. Vean qué interesante. Yo primero, en un análisis tridimensional, obtengo el círculo AB, o sea, tengo el valor máximo, el valor mínimo, y después de analizar en el plano YZ, obtengo el círculo BC. ¿Ok? Y C coincide con el origen. Entonces es una manera de verlo. Entonces vean que se puede obtener un círculo también de esta manera. AB y más bien el punto C adentro. ¿Ok? Bueno, son diferentes posibilidades que yo tengo en el análisis. Como les digo, es simplemente ver ¿cómo se puede decir? La posición, sí, la posición que puede tener el círculo, ¿no?, a lo largo de la horizontal. Y aquí lo importante es como hacer primero un círculo, después hacer otro, y a partir de esos dos círculos hago el tercero. Es una cuestión, pues, práctica, haciéndola gráficamente. Bueno, no siempre los puntos A, B, C tienen que caer en el origen. Como les digo, todo el análisis, lo importante es que se puede dibujar a lo largo del eje horizontal. Ok, nosotros vamos a tener dos cosas aquí importantes. Vamos a tener la deformación principal, la vamos a llamar A, la deformación principal B y la deformación principal C. También la podemos expresar con fórmulas. Pero aquí estamos tomando en cuenta, ¿se acuerdan de este simbolito? Vamos a ver si ustedes se acuerdan de este simbolito. ¿Se acuerda cómo se llama? Era una constante deformación según los ejes, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Poisson. Poisson. Poisson es una constante, ¿verdad? Bueno, Poisson se dibuja así como con una V, no sé cómo se llama, como con una V estilada y como corría hacia la izquierda, ¿verdad? Pero eso es Poisson. Poisson es una constante que nos permite, vamos a ver, relacionar las deformaciones, ¿verdad? Recuerde que con Poisson tengo el módulo de elasticidad y el módulo de rigidez. O sea, son tres propiedades, tres constantes de los materiales. Con Poisson yo puedo calcular la deformación en los otros ejes, aunque solo esté generando, digamos, esfuerzos a lo largo de un eje. Vamos a ver, si yo tenía un elemento y lo estiraba, yo iba a obtener un delta X o un delta L, ¿cierto? Pero también tenía una disminución en el diámetro. Entonces, con Poisson yo puedo calcular el incremento en X, ¿verdad? Y el incremento, en este caso sería negativo, del diámetro. Entonces, aquí puede ser Z, puede ser Y. Ok, con eso yo, o con Poisson podía calcular otras deformaciones. Muy bien. Un repasillo ahí rápido. Entonces, vean cómo el eje principal o la deformación principal también la puedo expresar con
unas fórmulas. Entonces, la deformación principal, el valor de A lo puedo representar como el esfuerzo principal de A entre E menos Poisson por el esfuerzo principal B entre E. Entonces, igual, analizando los esfuerzos principales, recuerde que aquí ya estamos hablando de esfuerzos principales. Teniendo los esfuerzos principales, también puedo calcular las deformaciones principales. Y aquí, con estas ecuaciones, podemos relacionar o podemos ver cómo se están relacionando. Ahora sí, los esfuerzos y las deformaciones, porque van de la mano. Recuerden que van de la mano. Ok. Esta parte es la que le digo a ustedes que a mí me gusta bastante porque ya va más aplicado. Aquí vamos a ver lo del eje OB. Para el compañero que preguntó, ¿verdad? Profe, Sí, dígame. ¿será que te puedes devolver un toquecito a la, a la diapositiva? Ajá. Dime. Ah, no, listo, profe, no, solo era eso, era para tomarle una foto. Ok, Gracias, igual, profe. está bien. Daniel, cualquier cosita, yo las presentaciones las estoy subiendo. ¿Han tenido problemas para verlas en mediación? No. Sé que Ah, no, sí, alguna, profe, es que como a veces están en formato PDF, no están en formato PDF, a veces es difícil abrirlas, pero compañeros las mandan al grupo y ahí se arreglan por alguna razón. Ok. Es que sí, la universidad tomó la decisión de usar, ¿cómo se llama libre? ¿Cómo se llama? Office, ¿cómo se llama? LibreOffice. LibreOffice, sí. Y en todas las computadoras de la U quitó, bueno, todos estos, ¿verdad? Word y PowerPoint. Entonces, nos obligaron a trabajar prácticamente con LibreOffice, pero yo lo que puedo hacer, no sé si les queda bien, si los puedo cargar como una presentación PDF, si les parece bien, para que la tengan ahí. Con PDF sí la pueden ver. sí, mejor, profe. Sería Sí, mejor, profe, profe. mejor. Ok, Mejor. muy bien. Bueno, entonces yo las convierto, se las pongo en PDF. Igual, si ustedes quieren irle tomando pantallazos y todo eso, ¿verdad? Con toda tranquilidad, nada más me dicen y con mucho gusto. El semestre pasado, cuando ustedes llevaron Solius 1, ¿pudieron hacer los laboratorios? No, profe, todo de manera virtual. Sí, todo es virtual. Sí, O sea, se vimos hizo como un videos, pues. trabajo final. Sí. Ok. Bueno, en uno de los laboratorios, además, de hecho son varios laboratorios, pero en uno se trabaja con una viga para calcular las propiedades elásticas de los materiales y se trabaja con una galga de deformación. Esta galga de deformación es muy vacilona. Bueno, digo yo que es muy vacilona. Es interesante porque trabaja a partir del principio de resistencia eléctrica y no tanto, digamos, a deformación. Lo que tenemos es ¿cómo se puede decir? Como una calcamonía, por decirlo así. Tenemos una calcamonía y tenemos unos filamentos de oro sumamente delgado. Se utiliza oro porque el oro es muy maleable. Entonces son unos filitos, ¿verdad? Sumamente delgados de oro, conectados en los extremos. Se sabe cuál es la longitud total de ese hilito de oro y se sabe cuál es la resistencia que tiene el oro al paso de la corriente. Y se sabe que al aumentar la longitud del conductor eléctrico, aumenta la resistencia eléctrica. Entonces hay una relación lineal muy interesante. ¿Qué pasa si yo tengo esa calcamonía ahí pegada sobre una superficie? Estoy midiendo esa resistencia eléctrica y a esa pieza le pongo, por decirles algo, una fuerza que me estira la pieza. Entonces, si yo estoy estirando la pieza y esa calcamonía está pegada en la superficie, está pegada ahí fuertemente, entonces también este hilo se va a estirar.
provocando un aumento de la longitud. Al aumentar la longitud por deformación, aumenta la resistencia. Entonces, viera qué vacilón. Bueno, yo le digo que es vacilón o qué interesante, más bien. Si yo mido la resistencia eléctrica, puedo medir también la deformación, porque conozco esa relación lineal. Entonces, eso es lo que se hace. La galga de deformación nos ayuda, por medio del cambio de la resistencia eléctrica, nos permite medir, ¿cómo se llama? Los cambios de longitud. Entonces, son muy prácticos. Son muy prácticos porque si yo ya tengo una estructura hecha, tengo, no sé, una máquina que ya está funcionando, y yo quiero determinar cuáles son los esfuerzos que hay, pongo galgas de deformación y mido. Cuando ya la máquina está trabajando, tiene una estructura, tiene las cargas, yo puedo medir los esfuerzos y las deformaciones que se están produciendo en el material. Ve, entonces es como muy práctico, es increíblemente práctico. Ok, ahora sí, volviendo a aquello que les decía de la línea OB, que me decía el compañero, profe, es que no veo la línea OB. Sí, tranquilo, no se preocupe, no se veía la línea OB. Aquí la vamos a ver. ¿En qué consiste la roseta? La roseta es, vamos a ver, es como una manera de colocar galgas de deformación y medir por lo menos 3 ejes. Aquí lo importante es que yo tengo que medir 3 ejes. Entonces mido, o no, tal vez mido, no. Más bien, primero defino 3 ejes. Ok, defino 3 ejes. Digamos el eje X y el eje Y. Defino 3 ejes. Ok, uno paralelo al eje X, uno paralelo al eje Y y pongo galgas de deformación. Bueno, este simbolito ahí con esas rayitas es como decir que ahí hay una galga de deformación. Entonces pongo una galga de deformación a lo largo del eje X y una galga de deformación a lo largo del eje Y. Entonces vean qué interesante. De momento no vamos a ver el eje OB. ¿Qué pasa, por ejemplo? Imaginen que tenemos una estructura y pongo una galga a lo largo del eje Y una galga a lo largo del eje X. ¿Qué pasa si yo aplico una carga a lo largo del eje X, que estoy tensando? ¿Qué pasaría? A ver, ¿qué me dicen ustedes? Perdón, otra vez, ¿cuál era la pregunta? Disculpe. La galga X se elongaría y la galga Y se contraería. Exactamente, muy bien. Aquí la idea es nada más como visualizar. Digamos, yo tengo una estructura. Ok, tengo una estructura. A la estructura le pongo una fuerza. Digamos que es una fuerza axial, ¿verdad? En X. Bueno, llamemos fuerza o llamemos P, no importa. Ok. Digamos que esto que está aquí, yo lo puse aquí. Ok, entonces yo lo puse aquí. Por aquí puse una galga a lo largo del eje X y por aquí puse una galga a lo largo del eje Y. Entonces la pregunta es, ¿qué mide la galga que está a lo largo del eje X? Bueno, mide una deformación en X. En este caso sería positiva, ¿verdad? Porque se estaría, digamos, estirando. ¿Y qué pasa con la galga que está a lo largo del eje Y? ¿Qué mide? Se contraería, se haría más pequeñita. Exactamente, Poisson. Ok, si aquí se estira, en X, en Y se tiene que, Sí, sería como es, menos Poisson por alguna otra, exactamente. no me Excelente, acuerdo cómo excelente. era. Esa es la idea, esa es la idea. Entonces vean, con 2 galgas a lo largo del eje X, del eje Y, yo puedo medir la deformación en X y Y. No hay ningún problema. Pero podré medir la deformación acortante. Recuerden que aquí estaríamos con una deformación en el plano. Ahí es donde entra la importancia de la tercer galga o el tercer eje. El tercer eje lo vamos a llamar OB, una línea OB. Una línea OB porque es una línea que está inclinada. Hay un ángulo ahí, cualquiera. Puede ser un ángulo de 30, un ángulo de 45, no sé, un ángulo de 20. ¿Lo ven? La línea OB es simplemente una línea. Así de fácil. ¿Ok? Entonces, con una roseta, bueno, se llama roseta cuando yo aplico 3 galgas de deformación. Entonces, una roseta de deformación es eso. La más común, la más práctica, cuando se puede, hay veces que se puede, hay veces que no,
es colocar el tercer eje a un ángulo de 45. Y a lo largo del ángulo de 45 colocar una galga de deformación. ¿Lo ven? Entonces tengo ahora sí una galga de deformación a lo largo del eje Y, otra a lo largo del eje X y una galga de deformación a lo largo de una línea OB. Como les digo, la más sencilla, la más práctica es la roseta de 45. Por eso se llama así, la roseta de 45. Porque yo defino este ángulo, okay, a 45 grados y sobre ese eje pongo otra galga de deformación. Entonces ya puedo calcular cuál es la deformación por esfuerzo cortante. ¿Lo ven? Aplicando la fórmula. Ahora, recuerden que esto tenía una formulita ahí. ¿Se acuerdan? La deformación OB tenía una formulita. Entonces, ahora sí. Yo puedo. Vamos a ver. Yo puedo aplicar la fórmula anterior para obtener 3 deformaciones. ¿Ok? En algunos casos, como les digo, la más sencilla, la más práctica, la más sencilla es cuando la galga de deformación está a 45 grados. Aquí simplemente sustituimos, ¿verdad?, para la fórmula que habíamos visto antes. Ahorita no me acuerdo, pero es relativamente sencilla. Ok. La galga de deformación, como les digo, no siempre es como muy práctico poner siempre a lo largo del eje X, ¿verdad?, del eje Y a un ángulo de 45. Hay veces que se puede, hay veces que no, pero no hay ningún problema. Lo importante es siempre tener al menos 3 ejes. Entonces, pongo 3 ejes que me define la línea 1, la línea 2 y la línea 3. Y los mido a partir de la horizontal del eje X. Aquí voy a tener un ángulo. Si mido el ángulo que me forma la línea 1 con el eje X, tengo cita 1. Si mido el ángulo que forma la línea 2 con X, tengo cita 2. Y si mido la línea que me genera la línea 3 con el ángulo con X, cita 3. Y tengo 3 deformaciones a lo largo de la línea 1, a lo largo de la línea 2 y a lo largo de la línea 3. Ve, esas deformaciones ya no corresponden a lo largo de X ni a lo largo de Y porque los ejes están inclinados. Pero puedo relacionarlos. Puedo relacionarlos con un sistema de 3×3. Y digo que la deformación 1, que esto es lo que me da, la deformación 1 es lo que me da la galga. O sea, la galga yo la coloco y me da un dato. No sé, digamos que aquí me da, no sé, digamos que esta deformación me da 100 micras, ¿ok? Esta otra deformación me da 120 micras, por decir algo. O sea, estoy inventando datos y este me da menos, digamos, menos 80 micras, ¿ok? Esos datos yo los obtengo porque son galgas, las estoy midiendo. Y lo que me interesa ahora es encontrar el valor de X, el valor de Y el valor de la deformación acortante. Entonces, utilizando la ecuación anterior, yo puedo establecer una ecuación para la deformación que me da la galga 1. Lo hago para la galga 2 y vean que aquí el ángulo va cambiando, cita 1, ¿verdad? Cita 1. Y lo mismo puedo hacer a lo largo de la línea 2. Obtengo otra ecuación. Entonces, lo que me indica la galga 2, vean que la fórmula es exactamente igual a la anterior. Y lo hago para la línea 3. Si ustedes ven, las fórmulas son exactamente las mismas que vimos al principio. ¿Qué es lo que cambia en estas fórmulas? A ver, chicos. Exactamente. Aquí lo que está cambiando es el ángulo. ¿Lo ven? Cita 1, cita 1, cita 1. Para la línea 1. Para la línea 2, L2, cita 2, cita 2. ¿Lo ven? Entonces, si yo aplico la formulita general que vimos al principio, obtengo un sistema de 3×3. Esto lo meto a la calculadora. ¿Y qué me va a dar la calculadora? ¿Qué me resuelve?
Recuerden que si la deformación 1, la deformación 2, la deformación 3 me la dan las galgas que yo monté. Los ángulos yo ya los conozco. Entonces, si meto la ecuación, bueno, sustituyo los valores y meto la ecuación en una calculadora, ¿qué es lo que voy a obtener? A ver, chicos, ¿qué me dirían ustedes? La X, Y y Exactamente. el- Tengo EX, tengo EY y tengo la deformación acortante. Entonces resuelvo. Como les digo, esto lo de las rosetas no es tan complicado, es relativamente sencillo. La más práctica es esta, la roseta 45. Esta como la más práctica. Pero eventualmente, si no se pudiera usar una roseta de 45, se puede usar cualquier otra. Ve, porque no sé, me imagino que tal vez, no sé, que la pieza esté inclinada o con un tipo de acceso un poco complicado y ya no podemos utilizar la roseta de 45, no quiere decir que podamos medir las deformaciones. Una vez medidas las deformaciones, ¿verdad? Eso es una manera práctica. De una vez medidas las deformaciones, yo me puedo devolver. Ahí, aquí, ¿verdad? Y encontrar cuáles son, cuáles son los esfuerzos principales. Y todavía puedo devolverme aún más para calcular los esfuerzos en X, Y, ¿verdad? Pero ya eso es como un poquito más complicadillo, pero ya midiendo las deformaciones en X, en Y y la deformación acortante, ya eso me da algún criterio ingenieril para decir si la pieza está con un esfuerzo, digamos, aceptable o lo estamos sobrecargando o se está llegando a una deformación plástica, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Muy bien, ¿preguntas hasta acá? Todavía, profe. Ok, muy bien. Bueno, si alguien tiene dudas, preguntas, comentarios, con mucho gusto. Ok, yo creo que con este ejemplo terminamos. Vamos a hacer un ejemplo para que ustedes vean que en realidad no es tan complicado. Esto es a partir de digamos, imaginemos que tenemos un elemento de máquina y que por medio de las rosetas de deformación ya logré medir, no sé, una deformación en X, una deformación en Y, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Ok. Vamos a ver. Este ejemplo dice, para el estado de... bueno, esto es un estado de formación plano, perdón. No es roseta de formación. Para el estado de formación plano, vamos a utilizar círculo de Moore para determinar el estado de formación asociados a los ejes X' y Y' rotados, un ángulo cita. Ok, ¿qué significa esto? Entonces vamos a tener una deformación X, una deformación Y, una deformación acortante y un ángulo. Ok, un ángulo en el cual los ejes X', Y' han rotado. Lo primero que vamos a hacer es determinar la coordenada X. O sea, lo primero que vamos a hacer es esto, la coordenada X. ¿Ok? Si recuerdan, la coordenada X es la deformación unitaria en X, coma. Recuerden que lleva un signo menos un medio. Este un medio es importante. La deformación acortante. Ese es el primer punto. Ese es mi primer coordenada, por decirlo así, el primer punto. El otro punto es Y. Ustedes determinan Y, es muy similar al anterior, solo con la deformación en Y, coma, un medio, aquí es positivo, un medio de la deformación acortante. Ok, y aquí tenemos el segundo punto. Esto lo ponemos en un gráfico, así vamos rápidamente, no sé cómo me va a quedar, pero vamos a ver.
Como le digo, no sé cómo me va a quedar, pero ahí vamos a ver ahí. Entonces dice que el primero es, el punto es 0,50. Entonces digamos que es como por aquí. Ok, esto es X. Ok. El segundo punto es 320. Bueno, chicos, voy a exagerarlo, voy a ponerlo como por aquí. Y el otro está en menos 50. Es más o menos así. Ok, aquí tengo el punto Y. ¿Qué hacíamos después? Nosotros vamos a unir. Voy a hacerlo con este verde. Vamos a unir el punto X con el punto Y. Ok, hacemos eso. El punto de intersección de esa línea nos va a dar C. Ok, el valor promedio, por decirlo así. Ahora ustedes cogen el compás. Bueno, yo no sé cómo me va a quedar aquí si lo hago con un círculo, porque es que este círculo no me acuerdo cómo se hace. Se hace así. Bueno, digamos que es ahí más o menos. Bueno, ahí más o menos, más o menos. Ok, entonces, ve, trazo el círculo, cojo el compás, abro, trazo el círculo. Y aquí importante, importantísimo. Este punto que me va a dar la deformación máxima. Y este otro punto que me va a dar la deformación mínima. Y teníamos otro valor también importante, que era la altura. Vamos a ponerlo aquí en otro color. La altura. Okay, que si yo mido aquí, voy a tener un medio de la deformación. Ese era en el plano. XY en el plano. Ok. ¿Ve? Eso así gráficamente. Si lo quieren hacer gráfico, perfecto, no hay ningún problema. Ok, lo importante es hacerlo a escala, pero pueden hacer un dibujito así como lo hice yo a mano, tal vez un poquitito mejor. Y vamos a calcular, ok, algunos valores. ¿Qué vamos a calcular? El promedio. Entonces, lo pueden hacer analíticamente. El promedio, la suma de X, 0, más la suma de Y, 320, entre 2. Bueno, si hacen esto, les va a dar 160. Ok, entonces saben que del punto del 0 a C hay 160 micras. Después calculan R. Ok, calculan R. Y R, ¿dónde está el valor de R? Por ahí. Ah, bueno, R da 167. ¿Qué significa? Que este valor R, ok, que va a ser desde C hasta cualquier parte de la circunferencia del círculo, va a dar 167. Profe, Ok, perdón, el promedio es el centro del círculo. sí, correcto. Este promedio siempre va a dar el punto C. Bueno, como les dije, yo hice el dibujillo así, no sé qué, no sé qué tan bien está dando, pero ok, entonces, ven, ahí ustedes calculan el círculo, ¿verdad? Bueno, dibujan el círculo y calculan después bueno, calculan R, bueno, es que para no poner tantos datos, aquí R les va a dar 167.6, todo esto está en micras, y calculan el E máximo. E máximo, el E promedio, 160, más R, 167. ¿Ok? El E mínimo. El E mínimo sería el promedio 160
menos 167. Ok, entonces aquí, bueno, aquí ¿cuánto les daría? ¿Cuánto da aquí? 327.6. 327,6. ¿Y aquí? Ese no lo he hecho, pero me imagino que da, sí, menos 7.6 tiene. Ok. Entonces ustedes pueden, ya saben que el valor mínimo aquí es de menos 7,6 y el valor máximo por acá es 327.6. Podemos redondearlo a 328. 326, 328 micras, ¿verdad? Ahí lo pueden redondear. Ok, pero esos son el mínimo y el máximo. Y lo que me están preguntando son para los ejes X' y Y'. Entonces ahí viene esta otra parte. ¿Cómo se hace eso? Vea que están dando muy diferente. Ah, mira, aquí me dio 36,283. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, empecé para borrar por acá. Vamos a borrar por acá. Voy a borrar todo esto. Y voy a traerme... Bueno, no, dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Quitemos esto aquí. Ok. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora lo que vamos a hacer es, yo tengo que calcular la deformación asociada al eje X', la deformación asociada a Y' y la deformación acortante en los ejes X', Y'. Ok, entonces aquí es importante, ojo chicos, es importante hacer un... ¿Para qué más me puedo quitar de aquí que no me estorbe? Bueno, dejémoslo ahí. ¿Qué hago ahora? Ahora lo que voy a hacer es, este ángulo que me están dando acá, yo tengo que representarlo dentro del círculo de Moore. Ok, aquí me faltó algo importante, el ángulo. No calculé el ángulo. Chicos, ayúdenme a calcular el ángulo aquí un segundito, aquí rápidamente. La deformación acortante, ¿cuánto dice? Menos 100. X es 0. Menos 300, menos. No, no, así. 320. Ok, ¿cuánto da esto? El menos se me cancela. ¿Cuánto da esto, chicos? 0.3125. Ok, perfecto. Entonces ahora calculemos 2 zeta P. Entonces 2 zeta P, ¿cuánto sería? 17,4 grados. Perdón, Anthony. 17,4 grados. 17,4. Ok. Entonces, ese es 2 veces cita principal. Entonces, este cita principal 2 veces está aquí. ¿Verdad? Está aquí. Entonces, vamos a tenerlo aquí presente. Voy a poner un puntito. Ok. Ok, entonces este 2 cita principal, ¿verdad? Es este angulito que está aquí. Ok. Sí, mejor voy a borrar esto. Esto también. Ok. Ahora, yo digo que son ejes asociados. Los ejes X', Y' han rotado. No son mis ejes principales. Las deformaciones principales ya las determiné ahí. Mi eje principal ya lo determiné. Bueno, este círculo debió haber llegado aquí a este punto. Vamos a ver si lo puedo hacer un poquito, pero no importa. Vamos a ver. Ahí está un poquito mejor. Entonces, en este punto y en este punto. Ok. Dice que rotó 30 grados. Ok. ¿Estos grados están positivos o están negativos? ¿Está negativo? No, Negativos. mentira.
Positivo, sí, porque más bien sería contrario a las manecillas del reloj, ¿verdad? Exactamente, están positivos, esos 30 grados están positivos. ¿Qué significa eso? Aquí pongan atención. Voy a ponerlo con otro color. Significan que a partir del eje principal de esta línea verde que yo dibujé, voy a rotarla. ¿Cuántos grados? Recuerden que dentro del círculo de Moore yo roto el doble, 60. 60 grados. Lo voy a hacer con este mismo color. Entonces, ok. Más o menos por ahí. Entonces, ojo, estos 30 grados que tengo acá están afuera. A la hora de meterlos en el círculo de Moore, tengo que multiplicarlo por 2. O sea, tengo 60 grados. ¿Qué significa eso? Que de la línea verde aquí a la línea, no sé, eso es como un moradito, tengo 60 grados. Ahora, otro color por acá. Aquí, en este celeste, voy a poner alfa. ¿Cuánto sería alfa? Yo aquí tengo 30 dos. grados. Ah, 30 grados. no, 60 grados no, porque lo estoy midiendo a No, partir. 30. No, porque aquí tengo 17. O sea, de la. 42,6. Exactamente. Voy a tener, ojo, recuerden que tengo el doble. Tengo 60 menos 17,4. ¿Cuánto me da, Gregory? 42,6 grados. 42,6 grados. Ok. Entonces, este valor de alfa lo estoy midiendo, ojo, a partir de la horizontal. ¿Para qué? Ahí viene el truco. Ahora voy a proyectar. Voy a proyectar de este punto para abajo. Uy, me quedó feo. Mejor voy a hacerle una línea. De este punto de intersección para abajo, yo voy a proyectar. Y este valor que está acá, es que el círculo me quedó pequeño. La verdad es que por eso me gusta trabajar con círculos un poquito más grandes. Este punto que me quedó acá, ¿a quién va a corresponder? De ahí la rotación de 42,6 positivo del máximo y el mínimo. Exactamente. Aquí voy a tener la deformación, por decirlo así, asociada a Y'. Ojo que aquí tengo Y, ¿verdad? El punto Y. O sea, en este aquí habíamos calculado, además, vean acá, habíamos calculado la deformación Y. Entonces, la deformación Y me va a dar la deformación Y'. Entonces, si yo calculo este valor de acá, este punto sobre la horizontal, tengo Y'. Y si proyecto este puntito, ¿verdad? Este punto para arriba, voy a hacerlo con una línea recta. Ok, por ahí más o menos. Yo aquí tendría X'. Entonces, ¿qué es lo que hago? Mido qué distancia hay. Bueno, en este caso, pues aquí me quedó muy pegadillo, ¿verdad? Pero obviamente como lo estoy haciendo, a mano no está muy bonito, pero hay un cierto espacio. Entonces, yo mido esta distancia que está acá y me va a dar la deformación unitaria relacionada, digamos, o asociada a X'. Ok. Aquí es conveniente, es que ya está muy saturado, ya el dibujo está muy saturado.
El dibujo está muy saturado, pero vamos a hacerlo. Hagámoslo con negro. Si yo mido del centro del círculo a este punto de intersección, yo lo puedo llamar una distancia S. Ok, esa distancia S es muy fácil de calcular. ¿Por qué? Porque sería el coseno, ¿verdad? El coseno es de alfa por R. ¿Lo ven? Esta distancia S va a ser la misma que hay del centro a este otro punto, porque aquí yo formaría un triángulo, ¿verdad? Ok, yo aquí formaría un triángulo, ¿lo ven? Entonces aquí yo también tendría S, ¿verdad? Y aquí tengo S. Entonces, ¿cuánto sería S? ¿Cuánto sería la distancia S? El coseno, ¿cuánto nos dio alfa? 42,6 por R, ¿cuánto nos dio R? 167,6. ¿Cuánto nos da S? 123,4. Perdón, Gregory, otra vez. 123,4. Ok, 123,4. ¿Ve? Este valor S va a ser igual acá, ¿verdad? Como acá. Entonces, si yo quiero calcular cuánto vale Y', te digo, Y' va a ser igual el valor promedio más ese valor, L promedio más S. El promedio, ¿cuánto nos dio el promedio? 160. Entonces sumo 160 más 123,4. ¿Cuánto nos da esto? 283.4. 283,4. ¿Y qué es lo que nos dice a nosotros? Sí, 283. Si quiero calcular X', entonces, ¿qué tengo? Ojo, tendría todo el valor promedio, ¿verdad? Tendría todo el valor promedio menos S. Entonces aquí diría, voy a hacerlo aquí. Sería L promedio menos S. E promedio 160 menos S. 123,4. ¿Cuánto nos da esto? Entonces, 6. Ok, 36,6 micras. Excelente. Ok, bueno, estos son micras. Y vamos a ver qué dice la respuesta. 36,7. Excelente, perfecto. Ven, ahora, a mí me interesa conocer también la deformación asociada. Bueno, la deformación acortante. ¿Cómo calculo eso? Es la altura que hay acá. Vamos a poner otro color por acá. Esta altura. Esta altura, no sé cómo la llamamos. H. Ok, si ustedes ven esta altura H, sería el sen de alfa por R. Ok, entonces, la deformación acortante para el eje X', Y' sería H. Sería el sen de alfa por R. Ok, vamos a ver. Sen de alfa, ¿cuánto es alfa, alfa, alfa? Ya se me fue. 42,6 por R. ¿Y R cuánto nos dio? 167. 166.6. 167. 167.6. Ajá. ¿Cuánto da esto? Sen de 42,6 por 167,6. ¿Cuánto cómo era? Era el seno de 42.6.
Sí, el seno de 42,6 por 167,6. Ok, qué raro, me da ok, es que es el doble, 113.4. 113,4. Ajá, y aquí dice 227. Ah, ok, recuerden que aquí va un medio. Aquí va un medio de la deformación. Ok, entonces aquí sería también un medio. Entonces este 2 pasa a multiplicar, sí, pequeño detalle. Gracias, no me acuerdo el nombre tuyo. Aquí entonces, Tranquilo, ah, tranquilo, sí. No se preocupe. Luis Guillermo, bueno, entonces pongámoslo aquí. Esto hay que multiplicarlo por un 2. Entonces multiplique esto por 2, entonces por 2. ¿Cuánto nos da? 226, ¿verdad? 226. 226,4. Digo 8. Ajá, ok. Muy bien. Vean que los valores están muy buenos. Tal vez aquí es que por una cuestión de redondeo también, ¿verdad? Pero vean que están dando muy, muy similares. 36,7, 36,6. Es lo mismo, está bien. Ok. Algo así podría salir, ¿verdad? En el examen. ¿Preguntas? Es como Profe, volver a una Solidus 1. pregunta. Ya me acabo. Profe, Preventas. vieras que yo no entendí muy bien lo de la S. ¿Cómo fue que la colocó? La S. Ok, ve, hagamos una cosa, porque si está ese dibujo, está sumamente cargado. Muy, muy bien. Vamos a Profe, borrar. Dígame. digamos, igual tengo una pequeña duda con la A. Entonces, digamos, la A sería 2 veces el ángulo, digamos, que me dan menos el resultado de, digamos, qué sé yo, menos 2 zeta P, por así decirlo. Correcto, Guillermo. Véalo así. El dibujo está muy cargado, pero trate de ubicarse sobre el dibujo. Vea. ¿Recuerdan esta línea verde? Esta línea verde me unió el punto X y el punto Y, las coordenadas que teníamos aquí, ¿verdad? La coordenada Ujú. X y la coordenada Y. Entonces, esta línea verde une esos dos puntos. Si yo mido con respecto a la horizontal, tengo alfa. O sea, este puntito que está acá, que yo puse, en realidad sería el ángulo principal. Bueno, 2 veces el ángulo principal. Entonces me faltó aquí. 2 veces el ángulo principal. Y después, estos 30 grados con los cuales los ejes X' rotaron, ¿ok? Han rotado, rotan a partir del eje principal. Entonces, cojo desde este punto, me lo traigo para acá. No 30 grados, me los traigo 60. ¿Por qué? Recuerden que cuando yo dibujo dentro del círculo de Moore, dibujo el doble. Entonces, de 30 pasa a 60. Entonces, de la línea verde para arriba, o sea, de este punto a este punto, hay 60 grados. Entonces, ¿alfa qué es? Alfa es los 60 grados que tengo menos los 2 zeta P. Entonces, ¿qué es alfa? Los 60 grados menos 2 zeta P. Ok, gracias. Profe, otra cosita, nada más, imagino que es como para, no, es una sugerencia digamos, para que se pueda ver el dibujo más grande y para que, digamos, para que tal vez queden algunas otras cosas más claras. Puede poner, digamos, como una ficha en blanco, digamos, los valores, creo que podríamos dictárselos como para que haga el dibujito bien grande, Sí, digamos, eso es lo como, que voy a hacer. ok, Eso es lo que voy a perfecto. hacer para responderle a Dayana, porque el dibujo está muy pequeñito y está muy cargado. Entonces vamos a borrar todo. Vamos a borrar todo. O sea, para ver cómo hago yo para hacer una hoja en blanco. No es que esta es la otra presentación. Espera un momentito.
Vamos a hacer más bien aquí. Ahora sí. Dayana. Sí, profe. Ok. Voy a tratar de hacer el dibujo un poquito más grande y un poquito más bonito para explicar ahí. Bueno, igual no voy a dibujar así como muy a escala, ¿no? Pero por aquí tenía, vamos a poner por acá. Aquí tengo X, o sea, la coordenada X. Y no lo voy a hacer muy grande porque si no, entonces no me da. Por acá. Pues, a ver, al rato lo hago más rápido así. Y por aquí tengo, ok, entonces por aquí tengo Y y aquí tengo X. Esto lo borro. Muy bien, entonces recuerde que lo primero que hacíamos era dibujar las coordenadas X, y después las voy a unir por un punto, por una recta. Entonces uno este punto con ese otro, ¿ve? Esta intersección me va a dar C. A partir de aquí yo dibujo mi círculo. Bueno, vamos a ver cómo queda mi círculo. Es que con este coso. Ahí más o menos, ¿verdad? Digo yo. Más o menos. Ok, ya dibujo mi círculo. ¿Ve? Puntos importantes. El E mínimo. Y el E máximo. Ok. Otra cosa importante por acá. Vamos a dibujarlo en verde. 2 zeta P. Ok, entonces yo aquí tengo 2 zeta P. Y aquí tengo el ángulo de giro de 2 zeta P. Muy bien. Cualquier cosa me regalan los datos y los tienen por ahí, ¿verdad? ¿Cuál se ocupa, profe? 2 P es 17.4. 17,4. Excelente, muy bien. Ok, recuerden que en el enunciado decía que en los ejes X' y Y', ok, voy a ponerlo así, los ejes X', Y', rotó 30 grados. Estos 30 grados tenemos que ponerlos aquí, dentro del círculo de Moore, pero el doble, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo con otra línea. Digamos que por ahí más o menos. Ok, entonces, ¿qué tengo? Los 60 grados que dibujo dentro del círculo de Moore se dibujan a partir del eje principal. Quiere decir que de la línea verde hasta acá tengo 60 grados. Ok. Entonces yo defino un valor alfa. Un valor alfa es como para darle ahí algo, no sé, este valor alfa. Este valor alfa se va a medir de la horizontal a esa línea, a la que me da 60 grados.
¿Para qué? Para que yo pueda proyectar. Ve, aquí viene el valor de S. Vamos a ver. Bueno, pongamos alfa aquí, pongamos alfa. ¿Qué sería alfa? Alfa sería 2 zeta P menos 60 grados. ¿Cuánto daba alfa? Profe, más bien era al revés, era 60 menos 2 zeta P. Ok, correcto, correcto. ¿Cómo era? 60 menos 2 zeta P. Ok, ¿cuánto da alfa entonces? 42 punto suave, 42.6. Ok, entonces alfa mide 42,6. ¿Todos de acuerdo con eso? Para no dejar este dibujo tan cargado, ¿todo lo entienden? Sí. ¿Entienden cuál es el desplazamiento de los 60 grados? Es a partir del eje principal. Sí, profe. Muy bien. Ahora, si ustedes ven, yo aquí estoy formando un triángulo. Voy a ponerlo con... Bueno, me dicen si los colores se ven. Yo voy a unir... No. Es que viera que el pulso mío, no sé por qué, ¿qué me pasa? Mejor lo hago con una línea. Aquí. Entonces, uno este punto y lo tiro para abajo. Ahí. Digamos que ahí está bonito. ¿Lo ven? Entonces, ojo. Voy a medir de este punto, de la proyección de la línea que rotó 60 grados para abajo al punto C. Entonces, voy a medir aquí. Entonces, si ustedes ven, yo estoy midiendo del centro del círculo de Moore a la proyección de la línea donde el eje X' o el eje X', Y' rotó. Yo lo voy a llamar S. O sea, esta distancia que está acá, yo la voy a llamar S. ¿Okay? Esta distancia S va a ser esta misma. Si yo mido también acá, va a ser la misma distancia. ¿Por qué? Porque es el mismo ángulo, es la misma, digamos, aquí tengo R, ¿ve? Entonces, ¿qué es el valor S? El valor S, yo lo voy a establecer como el coseno de alfa por R. Ve, esto es trigonometría, esta distancia S. Ahora, si yo mido del origen a este punto, ¿qué me va a dar? La coordenada está asociada. Recuerden que esta coordenada va asociada con esta otra. Entonces, aquí yo tengo Y', un medio X', Y'. Entonces, como está asociada, ¿qué voy a tener aquí? En esta otra coordenada, ¿qué voy a tener asociado a esto? ¿Qué voy a tener? Y', un medio X', Y'. ¿Lo ven? Entonces, recuerden que esta es la coordenada que yo ando buscando. ¿Cómo la mido? La mido desde el origen hasta el punto, ¿verdad? Hasta el punto proyectado. Entonces digo, Y' va a ser del origen a C, ya lo tengo, ¿verdad? Que es E promedio. Ok, entonces tengo del origen al centro del círculo, ya lo tengo, que es E promedio más S.
ya tengo la deformación asociada al eje Y'. ¿Sí me entienden? Bueno, esta otra también, más bien esta quedó, bueno, la distancia debió haber quedado un poquito más para acá, pero no importa, vamos a hacer otra línea por acá. Ujú. De este punto a este otro, yo tengo S también, la misma distancia. ¿Lo ves? Sí, profe. Ok. ¿Aquí qué tengo? Aquí tengo el punto X. El punto X es una coordenada. ¿Qué teníamos? X, un medio de menos la deformación acortante. Ojo que aquí estoy rotando, yo estoy rotando en este sentido, voy para arriba, ¿verdad? Entonces aquí también va para abajo, que va para abajo hasta llegar acá. ¿Qué tengo aquí? En este punto, tengo X'. Ok, como es una deformación asociada, ¿qué voy a tener? La deformación X', menos un medio, el medio aquí afuera, bueno, menos un medio de la deformación acortante X', Y'. ¿Qué es lo que ando buscando? Esta distancia, ok. Entonces digo, X' va a ser igual. ¿Qué tengo? Tengo toda la distancia del origen al punto C, que sería el promedio, menos esta distancia, que sería S. Entonces voy a tener, bueno, es que aquí quedó muy chiquitito, pero en realidad, ¿qué voy a tener? Si ustedes ven, voy a tener esta distancia. Del origen a, no sé, a la proyección, por decirlo aquí. Aquí voy a tener X'. ¿Lo ven? Dayana, Sí, profe, la estoy viendo. Ahora sí. un poquito mejor, ¿sí? Sí, profe, muchas gracias. Ok. Ahora, otro valor importante es esta altura. Esta altura, vea que es el valor asociado, ¿verdad? Un medio de X', Y'. ¿Esta altura qué sería? Si estoy viendo un triángulo, ojo, si aquí tengo un triángulo. ¿Esta altura qué sería? El seno, profe. Exactamente, entonces yo digo, un medio, ok, que es la altura, bueno, yo le había puesto H antes, ¿verdad? H, ¿verdad? Un medio es igual al sen de alfa por R. Este medio pasa a multiplicar y tengo que la deformación acortante asociada a X', Y' va a ser igual a 2 veces el sen de alfa por R. ¿Ok? Entonces ahí hay formulitas bastante interesantes. Vamos a ver, vamos a marcárselas por aquello. Tengo esta. Bueno, esta es importante también, ¿verdad? Porque es calcular el valor S. Ok, esta es importante. Después calculo Y', X' y esta otra aquí. Esta otra no quedó muy bonita, que digamos, pero ok. Entonces, anótense en esas ecuaciones. Hay, más que todo, esas formulitas se obtienen a partir del análisis trigonométrico que yo pueda hacer.
¿Listo, chicos? Listo, profe. Ok. Muy bien, yo creo que ya casi estamos finalizando. Estábamos con la 3, ¿verdad? Era. Ajá. Y estamos aquí. Ok. Bueno, este es otro ejemplo de una roseta de deformación. Viera que el problema en realidad no es tan complicado. Aquí simplemente es como armarse, por decirlo así. Vamos a armar un sistema de 3x3. ¿Qué información tengo? La información me la dan las galgas de deformación. Vea que la galga de deformación 1 va en la dirección de la línea L1, que forma un ángulo de 15 con la horizontal. La galga de deformación número 2 va en la dirección de la línea 2 y la línea 2 forma un ángulo de 30 con la horizontal. La galga de deformación número 3 va a lo largo de la línea 3 y la línea 3 forma un ángulo. Aquí tienen que tener cuidado porque es medio engañoso. El ángulo que forma la línea 3 con la línea 2 es de 45. Aquí es medio engañoso. Entonces, información importante. La deformación de la galga 1. La deformación de la galga 2. La deformación de la galga 3. Este ángulo y otro ángulo. Recuerden que los ángulos se dan con respecto a la horizontal. Entonces, este ángulo está bien porque es con respecto a la horizontal. Este otro ángulo está bien porque es con respecto a la horizontal. Este otro es con respecto a la horizontal. Entonces, en realidad, ¿este ángulo de cuál sería? 75. Exactamente. Sería de 75. Entonces, ¿qué tengo? Aquí tengo cita 1, aquí tengo cita 2 y aquí tengo cita 3. Entonces, ven, aquí tengo ya estos otros datos. Este dato, este otro y este otro. Entonces, tengo aquí las deformaciones que me dan las galgas, ¿verdad? Y por gráfico obtengo cita 1, que es 15. Cita 2, 30. Cita 3, 75. Ve, estos son los datos que yo voy a meter en aquel sistema de ecuaciones y resuelvo. Esto es. Y resuelvo el sistema. ¿Y ahí qué pasó? Ahí está. Entonces, ¿qué teníamos? Jeje, pero toquecito. ¿Qué teníamos aquí? 15, ¿verdad? Aquí 30. Y aquí 75. Ve, entonces lo que hacemos es, estos datos son los que me dan las galgas. Ya las tengo. Este ángulo lo conozco. Entonces meto todo esto en un sistema de ecuaciones. Ve, las deformaciones me la dan. Bueno, ahí hago sustitución, ¿verdad? Coseno al cuadrado de cita 1 me da esto. Coseno cuadrado de cita 1 me da esto. Para ahí, ¿verdad? Y ustedes meten esto en la calculadora. Son 3 líneas, o sea, es un sistema de 3x3. Y con calculadora lo resuelven. ¿Qué les va a dar la calculadora? La deformación en X, la deformación en Y y la deformación acortante. A pesar de que ninguna de las galgas estaban a lo largo del eje X ni a lo largo del eje Y. Entonces se pueden calcular fácilmente. ¿Preguntas? Después vamos a hacer en clase, vamos a hacer uno de este y uno del anterior. ¿Preguntas? Pero el primer ángulo, como está, según las manecillas del reloj, hay que ponerlo negativa. Voy a devolverme porque la verdad es que no me acuerdo, Santo, que yo creo que sí. Yo creo que sí tiene razón usted. Ay, un toquecito. Sí, aquí habría que ponerlo negativo, tiene razón usted. Aquí habría que ponerlo negativo. Entonces aquí sería más bien menos 15.
Menos 15, 30 y 75. Ujú. Bueno, pueden corroborar aquí un toquecito. ¿Cuánto sería el coseno al cuadrado de 15? De menos 15, perdón. ¿Cuánto sería? Bueno, yo no sé si da igual, pero habría que tener cuidado. Yo no sé si positivo o negativo dan iguales, pero sí, tiene razón Gregory. El ángulo iba para abajo, ¿verdad? Entonces, negativo. Sí, es ¿Cuánto que le- el único factor que cambia es el seno por coseno. ¿Qué es lo que cambia, Gregory? Perdón. El factor que cambia es el seno por coseno, porque el seno sí es afectado por el signo. Ah, bueno, el seno sí. Ah, bueno, ok, pero este sí es diferente, entonces. No, no, ese sí es igual. Igual. Ok, bueno, ahí nada más ustedes tienen cuidado con el signo, ¿verdad? Para que no les vaya a afectar. Pero sí tiene razón Gregory, sí es aquí menos 15. Menos 15. Y en ese caso, y en ese caso sí da eso, exactamente, da 0,933. Ok, está bien, perfecto. Ok, yo creo que ya aquí terminamos con esta. Bueno, con este tema. Ujú. Vamos a hacer un break. Yo tengo las 10:46. Nos vemos a las 11, si les parece, chicos. ¿Está bien, profe? Ok, entonces hacemos un break. Yo voy a cortar aquí la grabación. La siguiente, pues va a ser una grabación nueva. Entonces, cortamos aquí y hacemos el break.